El disparo resonó por el centro de Phoenix como un trueno en un cielo despejado. La agente Sara Martínez golpeó el pavimento con fuerza. Su radio crepitaba con llamadas desesperadas de refuerzos mientras la sangre se filtraba por la manga de su uniforme. El pistolero enmascarado estaba de pie junto a ella, con el arma apuntando a su pecho y el dedo apretando el gatillo. «Por favor», susurró Sara, pensando en su hija de 6 años que esperaba en casa. De las sombras del callejón emergió una figura, con la chaqueta desgastada colgando suelta sobre sus hombros huesudos, la barba gris enmarañada por el polvo de la calle. La mayoría de la gente habría corrido. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado. Pero Thomas había dejado de ser la mayoría de la gente en mucho tiempo. «No hables», dijo en voz baja, interponiéndose entre la agente y una muerte segura. Lo que sucedió después cambiaría todo lo que creían saber sobre los héroes. Pero antes de profundizar en la historia, por favor, recuerda darle a me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias increíbles contigo. Thomas Williams había sido invisible durante 3 años. Cada mañana, doblaba su saco de dormir en el mismo callejón del centro de Phoenix, con cuidado de no dejar rastro. Los hombres de negocios pasaban apresurados junto a él como si fuera parte del hormigón. Solo otro pedazo de decadencia urbana que rodear. Pero Thomas lo veía todo. Observaba los patrones, aprendía los ritmos de la calle, y lo más importante, recordaba lo que se sentía ser importante. Una vez fue el capitán Thomas Williams, médico condecorado del ejército con 2 misiones en Afganistán. Una vez se ganó la vida salvando vidas, pero el trastorno de estrés postraumático y una botella le habían arrebatado esa vida pieza a pieza, dejándolo solo con la ropa que llevaba puesta y una mente que aún funcionaba como la de un soldado, siempre vigilando, siempre listo. La agente Sara Martínez era diferente de los demás policías que patrullaban el centro. Mientras sus colegas gritaban órdenes a las personas sin hogar, Sara se detenía a hablar. Sabía el nombre de Thomas, preguntaba por su salud y nunca lo hacía sentir como una basura. A los 28 años, se unió a la policía para marcar la diferencia. No para presumir de poder, el rostro de su hija Isabella estaba pegado con cinta adhesiva en la visera de su patrulla, un recordatorio diario de por qué luchaba por la justicia en lugar de simplemente hacer cumplir las reglas. Pero no todos en la policía compartían la compasión de Sara. El detective Ray Carlson gobernaba el centro como si fuera su reino personal. 30 años en la policía lo habían endurecido hasta convertirlo en una persona cruel. Veía a las personas sin hogar como problemas que debían eliminarse, no como seres humanos a los que ayudar. Su placa era un arma, su uniforme un escudo que lo protegía de las consecuencias. Cuando los dueños de negocios se quejaban de esas personas que abarrotaban sus escaparates, Carlson prometía resultados. Martínez le había dicho a Sara esa misma mañana: «Eres demasiado blanda. Estos vagos tienen que entender quién manda». Sara lo había visto derramar café sobre la manta de Thomas la semana anterior. Presentó una denuncia. No pasó nada. Nunca pasó. Cuando Carlson estaba involucrado, su suegro era miembro del ayuntamiento y sus compañeros de póker dirigían el sindicato de policía. Los demás clientes habituales del centro habían aprendido a dispersarse cuando aparecía la patrulla de Carlson. María, la anciana que vendía flores junto a la parada de autobús, recogía sus rosas y desaparecía. Jackson, el joven veterano que mendigaba cerca del juzgado, sabía qué puertas ofrecían los mejores escondites. Todos habían visto lo que les pasaba a quienes se cruzaban en el camino del detective Carlson. Pero hoy era diferente. Hoy, alguien más rondaba las calles. Alguien con un arma y sin placa tras la que esconderse. Alguien que obligaría a todos a elegir entre lo legal y lo correcto. Thomas lo sintió en los huesos antes de oír el primer disparo. La mañana había comenzado como cualquier otra. Thomas estaba organizando sus pocas pertenencias cuando la patrulla del detective Carlson frenó bruscamente en la entrada del callejón. El detective salió, con la mano apoyada en la porra,
escudriñando con la mirada el campamento de personas sin hogar que se había formado durante la noche. Muy bien, degenerados, es hora de moverse. La voz de Carlson resonó en las paredes de ladrillo. El alcalde tiene una conferencia de prensa hoy y no quiere ver a gente como tú llenando la ciudad. Thomas observó cómo María apretaba con más fuerza su cesta de flores, con las manos curtidas temblando. Jackson, el joven veterano, guardó rápidamente su cartel de cartón en la mochila. Todos sabían el procedimiento: dispersarse como cucarachas cuando apareciera Carlson o enfrentarse a su ira. Pero algo en el pecho de Thomas se encogió al ver el miedo en los ojos de María. La anciana le recordaba a su abuela, que solía prepararle sándwiches después de la escuela y contarle historias sobre defender lo correcto. Oficial, dijo Thomas en voz baja, levantándose lentamente. No estamos causando problemas. La cabeza de Carlson se giró hacia él, entrecerrando los ojos con un peligroso reconocimiento. Vaya, vaya, capitán, nadie cree tener algo que decir. Se acercó, irradiando intimidación con cada movimiento. Has estado hablando con la oficial Martínez, ¿verdad? Llenando su cabeza de historias de soba. Thomas mantuvo las manos visibles, una costumbre de sus días en el ejército, cuando la desescalada significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Solo intento mantener la paz, señor. ¿Paz? Carlson rió, pero no había humor en ello. ¿Quieren paz? Entonces desaparezcan todos, antes de que decida que están molestando a los dueños de negocios y necesitan pasar una noche en la cárcel. Desde el otro lado de la calle, Sara Martínez observaba cómo se desarrollaba la confrontación. Había estado respondiendo a una queja por ruido a 3 cuadras de distancia cuando vio el auto de Carlson. Se le encogió el estómago. Conocía esa mirada en sus ojos. La misma que tenía cuando destrozó el saco de dormir de Thomas la semana pasada. «Detective Carlson», gritó, corriendo hacia él. «¿Hay algún problema?» «No hay problema, Martínez. Solo estoy limpiando el vecindario». Señaló a Thomas con evidente desdén. Este se cree especial. Actúa como si fuera mejor que el resto de estos canallas. Sara notó cómo Thomas se mantenía erguido a pesar de su chaqueta rota, alerta pero no agresivo. Había algo diferente en él, algo que no encajaba con sus circunstancias. La forma en que se colocaba entre Carlson y los demás, la serena autoridad en su voz a pesar de no tener autoridad oficial. «Señor», le dijo Thomas a Carlson con voz firme, «esta gente no le hace daño a nadie. María vende flores para mantenerse. Jackson solo necesita». «Me da igual lo que necesiten», estalló Carlson. «¿Crees que porque Martínez los trate como mascotas eso los convierte en ciudadanos? No son nada menos que nada». La radio del detective crepitó con una llamada urgente sobre un robo en el centro. Por un instante, la vista de Thomas se agudizó, procesando la información más rápido de lo que nadie notaba. 3 años en las calles le habían enseñado a leer el pulso de la ciudad para saber cuándo se avecinaba un peligro. La detective Sara dijo, señalando su radio, «Tenemos que responder a eso». Carlson la ignoró y se acercó a Thomas. «Esto no ha terminado, capitán nadie. La próxima vez que te vea por aquí, irás a una celda, y tal vez tu amiga la florista pueda acompañarte para obstruir». Mientras se alejaban, Sara observó a Thomas por el retrovisor. Estaba arrodillado junto a María, revisándole las manos donde se las había raspado con la pared de ladrillo. La delicadeza en sus movimientos, la forma en que le hablaba, le recordó a alguien, pero no podía identificar quién. Thomas ayudó a María a ponerse de pie, con sus ojos entrenados ya escudriñando el horizonte. La llamada por radio que Carlson había recibido no era casual. Alguien estaba a punto de morir, y cada instinto que desarrolló como médico le gritaba que ese día pondría a prueba la definición de heroísmo de todos. Mientras Thomas acompañaba a María a la parada del autobús, su mente se remontó a otro día, a otra calle. Afganistán, 2018.
El artefacto explosivo improvisado había explotado a pocos metros de su unidad, y el soldado Johnson se desangraba en el suelo. Thomas se había arrodillado junto a la joven de 19 años, moviendo las manos con precisión práctica, incluso mientras las balas silbaban sobre su cabeza. «Quédate conmigo, Johnson», susurró, presionando la herida. «No hables. Solo respira». El recuerdo se desvaneció cuando María le apretó el brazo. «Eres un buen hombre, Thomas. No sé por qué la vida ha sido tan dura contigo. Si tan solo lo supiera». Thomas una vez inspiró respeto. Llevaba insignias de capitán en su uniforme. Había salvado 43 vidas durante sus 2 periodos. Aún recordaba cada rostro, cada nombre. Pero las pesadillas lo habían seguido a casa, y la botella parecía ser lo único que podía acallar los gritos en su cabeza. Guió a María a su lugar habitual junto al puesto de flores. Sus movimientos eran deliberados y protectores. 3 años de vida a la intemperie no habían borrado su entrenamiento. Su mirada buscaba automáticamente salidas, amenazas, posiciones de cobertura. Viejos hábitos de una vida en la que sus decisiones marcaban la diferencia entre que los soldados volvieran a casa o regresaran en cajas. A una cuadra de distancia, Sara Martínez estaba sentada en su patrulla, repasando el enfrentamiento en su mente. Algo en Thomas la molestaba, no en el mal sentido, sino como una pieza faltante del rompecabezas. La forma en que se había posicionado entre Carlson y los demás no era al azar. Era táctico. Y cuando dijo que solo intentaba mantener la paz, había una autoridad en su voz que no encajaba con sus circunstancias. Sacó su teléfono y buscó Thomas Williams, indigente de Phoenix, y dudó. ¿Estaba pasando la raya? Pero algo le decía que Thomas no era solo otra víctima de la mala suerte y las decisiones difíciles. Mientras tanto, Thomas sintió una opresión en el pecho al oír las sirenas a lo lejos. La llamada por radio de la unidad de Carlson mencionaba la intersección de la Quinta Avenida y Madison, justo donde Sara estaría patrullando su ruta habitual. Sus manos, ahora curtidas, pero aún firmes, apretadas en puños. Cerró los ojos y volvió a ver el rostro de Johnson. Luego la amable sonrisa de Sara del día anterior cuando le trajo café. Algunas cosas nunca cambian. Cuando la gente estaba en peligro, Thomas Williams no podía simplemente irse, aunque el mundo se alejara de él. El disparo resonó a 3 manzanas de distancia, y Thomas ya corría antes de que el sonido se registrara por completo. Su cuerpo se movía por puro instinto, la memoria muscular activándose como si nunca hubiera abandonado el campo de batalla. Detrás, a él, lo llamó María, pero ya se había ido, desapareciendo en el laberinto de callejones del centro como un fantasma con asuntos pendientes. Thomas dobló la esquina y encontró a Sara en el suelo, con la sangre extendiéndose por la manga de su uniforme y la radio crepitando con llamadas desesperadas de refuerzos. El pistolero enmascarado estaba de pie junto a ella, con el arma apuntando a su pecho. Todo se ralentizó en la mente de Thomas, la misma visión de túnel que había experimentado en zonas de combate cuando había vidas en juego. «No hables», dijo Thomas en voz baja, saliendo de las sombras. El pistolero se giró hacia él, confundido. «Retrocede, viejo. Esto no te incumbe». Pero Thomas ya se movía. Su entrenamiento lo dominaba. Levantó las manos en aparente rendición mientras calculaba la distancia, los ángulos y el tiempo. «Tranquilo. No hay necesidad de que nadie más salga herido. He dicho que retrocedan». La voz del pistolero se quebró por el pánico mientras blandía el arma entre Thomas y Sara. Fue entonces cuando Thomas lo vio. El ligero temblor en las manos del tirador. La forma en que miraba su reloj constantemente. No era un ataque al azar. Era alguien desesperado, alguien que había sido llevado demasiado lejos. «Eres Kevin Morrison», dijo Thomas con calma, reconociendo al hombre a pesar de la máscara. Había visto a Kevin siendo atacado por la policía el mes pasado, derrotado por el mismo sistema que les había fallado a ambos. «Tu hija necesita su medicación».
La farmacia no la surtirá sin seguro. El pistolero se quedó paralizado. ¿Cómo? Porque he estado donde tú estás. Thomas dio otro paso al frente con cuidado. Lo había perdido todo. Se sentía invisible. Pero este no es el camino, hijo. Sara observó con asombro cómo Thomas seguía hablando, su voz con una autoridad que nunca antes había oído. Este no era el indigente del callejón. Era alguien completamente distinto. Baja el arma, Kevin. Déjame ayudar al agente Martínez y juntos resolveremos esto. No lo entiendes. La voz de Kevin se quebró. No me escuchan. Mi pequeña se está muriendo y estos policías solo me dicen que rellene formularios y espere en fila. Thomas asintió lentamente. Entiendo más de lo que crees. Capitán Thomas Williams, 82ª División Aerotransportada, 2 misiones en Afganistán. Las palabras salieron firmes y seguras. He visto a gente buena hacer cosas desesperadas cuando el sistema les falla. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Capitán. Su comportamiento, su conciencia táctica, la calma bajo presión, todo tenía sentido. Ahora, la diferencia, continuó Thomas, acercándose, es que la agente Martínez no es parte del problema. Es una de las buenas, y ahora mismo se está desangrando porque alguien que debería estar ayudando a la gente se interpuso en su camino. Justo entonces, la patrulla del detective Carlson apareció silbando por la esquina, seguida de 3 unidades de refuerzo. Carlson saltó, con el arma desenfundada, y apuntó inmediatamente a Thomas. «Aléjate de mi agente», gritó Carlson. «Detective, retírese», gritó Sara débilmente. «Está ayudando». Pero Carlson no podía ver más allá de su prejuicios. Ese vagabundo probablemente armó todo esto. «Kevin, suelta el arma y aléjate del vagabundo». Thomas sintió que se le apretaba la mandíbula. Incluso ahora, incluso en medio de una crisis, Carlson no lo veía más que como basura callejera. «Kevin», dijo Thomas, sin apartar la vista del hombre desesperado. «Dame el arma. Déjame ayudar al oficial Martínez. Luego saldremos de aquí juntos y le conseguiremos a tu hija la ayuda que necesita». «No le hagas caso», gritó Carlson. «No es nadie, un inútil. Soy un médico condecorado del ejército». La voz de Thomas atravesó el caos como una cuchilla que salvó más vidas en 2 años que tú en toda tu carrera. Se giró para mirar a Carlson. Y por primera vez en 3 años, se puso de pie como el soldado que había sido. «Y ahora mismo, tu oficial está entrando en shock mientras pierdes el tiempo apuntando con armas a la gente equivocada». Los oficiales de refuerzo parecían confundidos. A Kevin le temblaban las manos mientras miraba fijamente a Thomas. Sara sintió que la pérdida de sangre le afectaba la conciencia. «Kevin», dijo Thomas en voz baja, extendiendo la mano. «Confía en mí, déjame salvarla». Tras un largo instante que pareció eterno, Kevin Morrison colocó el arma en la curtida palma de Thomas y se arrodilló, sollozando. Thomas se arrodilló de inmediato junto a Sara, moviendo las manos con la precisión de un médico de campo de batalla. «Necesito un botiquín de primeros auxilios ahora», ordenó. Y por primera vez en años, la gente se apresuró a seguir sus órdenes. Uno de los oficiales de refuerzo corrió a buscar provisiones mientras Thomas aplicaba presión directa sobre la herida de Sara. «Vas a estar bien», le dijo con voz suave pero segura. «Entra y sale limpia. Evita las arterias principales. Volverás a perseguir a los malos en 6 semanas». Sara esbozó una débil sonrisa. «Capitán», susurró. «Solo Thomas», respondió. Pero había orgullo en sus ojos de nuevo. El mismo orgullo que le habían arrebatado 3 años atrás. Los paramédicos llegaron y trabajaron junto a Thomas, tratándolo como el profesional médico que siempre había sido. El detective Carlson observó en silencio y atónito cómo su visión del mundo se desmoronaba.
Este vagabundo dirigía la atención de emergencias con más habilidad que la mayoría de los médicos. Mientras subían a Sarah a la ambulancia, Thomas se giró hacia Kevin Morrison, quien seguía llorando en la acera. Su hija se llama Emma, ¿verdad? Tiene 7 años y necesita insulina. Kevin levantó la vista asombrado. ¿Cómo lo hizo? Porque presto atención a la gente que todos ignoran. Thomas ayudó a Kevin a ponerse de pie. Hay programas, recursos, pero hay que preguntar a la gente adecuada, no blandir armas. El capitán Rodríguez, comandante de la comisaría, llegó justo cuando la ambulancia arrancaba. Había obtenido la historia completa de los oficiales de refuerzo y su expresión era sombría al acercarse a Carlson. Detective Carlson, queda relevado del cargo en espera de la investigación, anunció Rodríguez. Múltiples testigos afirman que usted agravó una situación de crisis y mostró un comportamiento perjudicial hacia un veterano condecorado que ayudó a salvar la vida del oficial Martínez. El rostro de Carlson palideció. Capitán, no lo entiende. Lo entiendo perfectamente. Vacíe su casillero. Rodríguez se volvió hacia Thomas con respeto. Capitán Williams. El Departamento de Policía de Phoenix tiene una deuda de gratitud con usted. La noticia corrió rápidamente por el centro de Phoenix. Al anochecer, las noticias locales publicaban la noticia. Héroe sin hogar salva la vida de un policía. María observaba desde su puesto de flores con lágrimas en los ojos. Jackson y los demás veteranos sin hogar se reunieron alrededor del pequeño televisor en el centro comunitario, vitoreando. 3 días después, Thomas estaba en la oficina del capitán Rodríguez, bien afeitado y con ropa donada por la organización de veteranos. El capitán deslizó un papel sobre el escritorio. No es mucho, dijo Rodríguez. Pero necesitamos un coordinador de enlace comunitario, alguien que comprenda a ambos lados de la calle. El puesto incluye asistencia para la vivienda y todas las prestaciones. Thomas miró la oferta de trabajo con un ligero temblor en las manos. No sé qué decir. Di que sí. La ciudad te necesita. Esta gente te necesita. Una semana después, Sarah Martínez regresó al servicio con el brazo en cabestrillo. Su primera parada fue la nueva oficina de extensión comunitaria en la calle Quinta, donde Thomas ayudaba a Kevin Morrison a completar la documentación del seguro para los medicamentos de su hija. ¿Qué tal el nuevo trabajo, capitán?, preguntó Sarah sonriendo. Thomas observó la oficina, el rostro aliviado de Kevin al aprobarse el tratamiento de su hija, a María trayendo flores para alegrar el espacio, a Jackson ayudando a otros veteranos a navegar por el sistema. A través de la ventana, pudo ver al sustituto de Carlson hablando con las personas sin hogar en lugar de acosarlas. Se siente como volver a casa, dijo Thomas. Por primera vez en 3 años, Thomas Williams no era invisible. Estaba exactamente donde pertenecía, sirviendo a los demás, marcando la diferencia, demostrando que los héroes no siempre visten uniforme. A veces llevan chaquetas rotas y sacos de dormir, pero también llevan algo más. La inquebrantable convicción de que cada persona importa. Afuera, Phoenix seguía avanzando, pero el centro se sentía diferente ahora. Más seguro, más esperanzador. Porque a veces solo se necesita una persona dispuesta a dar un paso al frente y recordarles a todos lo que es la verdadera valentía. 6 meses después, Thomas Williams se presentó ante el Ayuntamiento de Phoenix para presentar su informe trimestral. La población de personas sin hogar del centro se había reducido en un 40%, no por acoso, sino gracias a la ayuda real. Su programa de extensión comunitaria había albergado a 67 personas y conectado a cientos más con atención médica, capacitación laboral y servicios de salud mental. Sarah Martínez, ahora ascendida a sargento, trabajó estrechamente con el equipo de Thomas. Kevin Morrison se había hecho voluntario, ayudando a otros padres desesperados a navegar el sistema que una vez le falló a su hija, Emma. El detective Ray Carlson, mientras tanto, trabajaba en seguridad en un centro comercial. Su carrera policial había terminado.
A veces veía a Thomas en las noticias locales recibiendo premios o hablando en conferencias sobre el trato digno a las personas sin hogar. Esos momentos le dolían más de lo que quería admitir. Pero la mayor victoria de Thomas no residía en las cifras ni en el reconocimiento. Estaba en los rostros que veía a diario. Personas que antes eran invisibles ahora eran vistas, escuchadas y ayudadas. Personas como él una vez lo fue. Cada persona tiene valor. Cada vida tiene valor. A veces solo necesitamos a alguien lo suficientemente valiente como para ver más allá de las apariencias y recordarnos quiénes somos realmente. Si esta historia te inspiró, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que los héroes vienen en todas las formas y que nunca es tarde para dar un paso al frente y marcar la diferencia.